noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Es un gusto tenerlos. Hoy contamos con la presencia del diputado Derlis Rodríguez. Buenas noches, estimado diputado. ¿Cómo está usted? Un gusto poder compartir contigo, mi apreciado doctor Ricardo, y con toda la teleaudiencia. El gusto es nuestro, querido doctor, de tenerte. Doctor, queremos hablar de 3 proyectos de ley presentados que son para mí importantísimos en lo que respecta al derecho, pero como tenemos una audiencia vasta, varios no son colegas. Nosotros los colegas te conocemos como un abogado pasillero más antes de ser diputado, pero quiero que te presentes, por favor, a nuestra audiencia. Sí, yo soy Derlis Rodríguez, representante del departamento de Caguazú por el Partido Colorado. Como bien decías, me he dedicado los últimos 12 años de mi vida a la profesión de abogado. También soy contador, previamente a poder ejercer la labor como abogado. Lo hice como contador muchísimo tiempo, pero en los pasillos hoy pude ver la realidad que sufren varios colegas, y a través de esa visión hoy estamos plasmando leyes en donde podamos darle las herramientas necesarias para que podamos hacer de que principalmente la mora judicial sea mucho menor y que podamos identificar quiénes son los responsables de la mora judicial. Porque hablamos tanto, mi apreciado doctor, de la impunidad existente hoy en nuestra república. Hablamos mucho de lo que sucede en los pasillos, hablamos mucho de una justicia que muchas veces es imparcial, hablamos de una injerencia política dejando en duda la independencia que pueda tener la justicia. Pero sin embargo, yo estoy mucho más preocupado de la mora que se genera desde la falta de resoluciones, partiendo desde la Corte misma. Y ahí es donde hoy estamos legislando. Como decía por un medio el otro día, es muy fácil destacar los errores, es muy fácil decir qué nos falta como sociedad, pero nuestra labor principal desde el legislativo debe ser buscar las soluciones a través de leyes en donde podamos nosotros darle, repito, las herramientas necesarias a la gente para salir adelante. Y en este caso, yo lo estoy haciendo desde mi curul para los colegas y para que nuestra justicia realmente pueda ser más independiente, más eficaz y por sobre todas las cosas lo que siempre es un discurso: justicia pronta y barata, dice la gente. Esa justicia pronta es lo que hoy buscamos. Vos sabés, doctor, yo tengo un dicho que siempre digo en el programa: en este país la justicia tarda, pero llega. Llega en algún momento, pero tarda. Yo creo que nosotros, hago mío este comentario como profesional del derecho, ya estamos acostumbrados a eso. O sea, la justicia tarda acá. No hay otra. Hemos naturalizado tanto lo que está mal. Nos hemos adecuado bastante como sociedad. Y muchas veces la desazón, la impotencia, hace de que la naturalicemos, muchas veces la banalizamos incluso, y eso es lo que deberíamos cambiar. Y yo creo que el despertar de muchos colegas hoy desde los gremios hace también de que en circunscripciones judiciales funcione mucho mejor la justicia en algunos lugares. Y yo te hablo desde la experiencia. Yo soy parte, por ejemplo, del Colegio de Abogados del Canindeyú, donde tenemos gente, cuando vos sos crítica, en este país ya te llaman prácticamente de problemático siempre. Contrasistema. Contrasistema. Y tenemos colegas que siempre están a favor del trabajo que venimos haciendo diariamente en los pasillos, que es muy sacrificado. Y yo debo destacar la labor del gremio, por ejemplo, ahí, en donde
a muchos jueces y a muchos fiscales han logrado no quizás remover del cargo, pero sí del lugar en donde están, por lo menos de la circunscripción, cuando no cumplen con sus funciones. Porque eso que decías, muchas veces nos aguantamos a ver cuándo sale y no exigimos que los plazos se cumplan. Y eso es lo que hoy nosotros estamos plasmando en leyes, por ejemplo, en las modificaciones que pedimos en nuestro Código Penal, por ejemplo. Hoy nosotros decimos, por ejemplo, que la prisión preventiva no puede durar más de 2 años. Y me sacan en tapa de diario y me dicen de que yo quiero acompañar a la impunidad. No, lo que yo quiero es que se respeten los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional y de que hemos firmado pactos nosotros y acuerdos internacionales en donde nos comprometimos a que los plazos iban a ser los menores y que la prisión preventiva iba a ser la última ratio. Y que solamente la prisión preventiva iba a ser a efecto de que se someta a la investigación, al proceso nada más. Y como si yo le investigo 12 meses a una persona, ¿por qué le tengo que tener 5 años privados de su libertad, por ejemplo? ¿O por qué le tengo que someter a todo ese tiempo a que espere una condena? No por una incapacidad o no por una chicanería, porque hoy dicen por nosotros los pasilleros, y me sigo incluyendo, porque por más que soy parlamentario hoy y se me dificulte ejercer la profesión, lo traigo en la sangre eso, y como un sistema de vida, lo que es la vida del pasillero, y me identifico con los colegas todos los días. El tema de autores que dicen que la imputación no causa agravio. La mentira más grande que hay, y acá ligarte una imputación es lo más fácil que hay. Te inventan una causa y ligan una imputación en 2 minutos. Y te vienen todos los ataques mediáticos que se puede, también acompañado de eso, porque no va por la importancia del caso, sino que por la persona. Entonces tratan de menoscabar tu propio ser. Pero ahí tendríamos que tener una acción de los jueces de garantía, que disculpen, pero hay varios que prácticamente garantía no tienen nada. Y como vos decís, te someten y te agarran y ya no te sueltan. Sí, hoy por eso siempre hablo yo de que necesitamos jueces, necesitamos magistrados con carácter, necesitamos fiscales que tengan carácter, necesitamos para eso la independencia de la justicia. ¿Y cómo vamos a lograr justamente eso? Respetando los plazos. Por eso planteamos esta modificación, por ejemplo, nosotros hoy, de que la duración de un proceso, lo que decía, la mentira más grande, la imputación no causa agravio. El acápite de nuestra Constitución Nacional, al mirar qué es lo que defiende nuestra Constitución, nuestra dignidad humana. Totalmente. En este país, hermano, hemos perdido nomás muchos valores, muchos principios, lastimosamente, pero el bien más preciado para la gente era antes el apellido. Y recordarás nuestros abuelos cómo hablaban. Cuidado que la ñan de apellido será. Totalmente, era lo más sagrado que había en la casa. Porque la gente te juzgaba por quién eras como persona, de dónde venías. Por eso te juzgaba la gente. Hoy lastimosamente esta ciudad ególatra, egocéntrica, nos juzga por lo que tenemos en bienes materiales. Ya no por quiénes somos o por la formación que podamos tener o por una historia que vamos a tener como familia. Lastimosamente hemos denigrado tanto la familia y nuestra sociedad ha cambiado de conceptos en donde los valores prácticamente hoy no tienen parte principal, que es algo que tendríamos que recuperar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la educación. Es un trabajo que nos va a llevar años, pero que tenemos que empezar, tenemos que iniciar. Y en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo que una imputación, claro que causa agravios,
porque es tu nombre el que está manchado. Por eso, hoy te dice el Ministerio Público de su Carta Orgánica, te dice hoy, ¿dónde debe empezar una investigación? Empieza una investigación, tiene 24 horas para imputarte o en todo caso 48 horas, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa si en ese lapso no te imputan hoy? No pasa nada. Igual pueden tenerte todo el tiempo investigado, ¿verdad? Entonces lo que planteamos nosotros con esta modificación que estamos haciendo también, es lo que planteamos es que en 30 días si no te imputa, que el juez debe desestimar la denuncia o a pedido de la parte, como un incidente, rápidamente el afectado puede hacerlo. Si el juez no lo hace, entonces no estamos sometidos a ninguna investigación. Lo que pasa es que las investigaciones, en la parte práctica, mi querido doctor, es una forma de extorsión. Claro. Es una espada de Damocles directa sobre tu persona, sobre tu cuello, y te tienen ahí un día, ¡paz!, en un resorte y estás imputado, siendo que hay un mínimo de requisitos para una imputación, pero vuelvo a lo mismo y le digo a todos los jueces de garantía que no siguen esto, que en algún momento haré una charla sobre esto, no hay ninguna garantía. La imputación entró y entró. Chau. Y raras veces la modificación de la carátula, por ejemplo, la hace, o del hecho punible la hace el juez después de leer una imputación, por ejemplo. Porque como decías, porque no leen, lastimosamente. Porque no le dan la importancia. ¿Por qué? Porque como decía, hablando el otro día con quienes están interesados en este proyecto de ley y hablando ya ahí de ministros de corte, de jueces, de propios fiscales, donde le decía yo, con esta ley, con esta modificación que estamos planteando hoy, les decía, los plazos se van a cumplir. Hoy te dice, el proceso 4 años va a durar, pero te dice, una vez planteada el recurso, volverá el plazo a correr una vez de que se resuelva. No. ¿Y cuánto tiempo tiene para resolver? No te suelta, el sistema te aprisiona y te deja. Pero hoy taxativamente en este proyecto de ley, que vamos a compartir seguramente con los colegas después en copias, este proyecto de ley que presenté, taxativamente hoy dice que va a correr el plazo una vez que pase el plazo de ley establecido, que son 5 días, 10 días. Un ejemplo, hoy para una admisibilidad tiene 60 días la Corte. Pasando los 60 días, va a correr nuevamente el plazo. Y van a prescribir, y van a prescribir muchas causas, Pero vamos a tener los culpables de que esas causas hoy estén prescriptas. ¿Por qué? Y esa gente va a tener que irse a sus casas por mal desempeño de funciones. Cuando hablamos de esa gente, mi querido doctor... Todos los magistrados, incluidos los de la Corte. Entonces, es una medida drástica, sí, pero tenemos que combatir la mora. Porque este sistema que tenemos hoy, como decías, se presta primero para la extorsión, se presta mucho, a muchos abogados nos dejan, y siempre digo esto, nos dejan como inútiles. ¿Por qué, doctor? En el sentido de que vos tenés una causa con tu cliente y tenés en la corte hacía 9 meses ya parada. Y no solucionaste, ¿por qué? Porque te fuiste, no se admitió nunca siquiera, aún para su estudio. Y viene otro abogado y le dice, no, tu abogado no tiene nomás los contactos en la corte. Yo te voy a solucionar. Y vos hiciste un trabajo de 5 años para tu cliente. Y viene alguien que le dice que tiene contactos y consigue que se admita, por ejemplo, en 2 o 3 días. Perdón, doctor, recapitulo entonces. Sí. Espera. Porque puede pasar, ocurre, dicen que
Entonces, usted Sucede. está diciendo que en la Corte hay personas que tienen un acceso diferente a los demás, a nosotros los demás profesionales o demás colegas. En todos los ámbitos existe eso. Y la Corte no está exenta, ningún tribunal está exento, ningún juzgado está exento, ninguna unidad fiscal está exenta. Estamos hablando de tráfico de influencia. Y quien diga lo Posible contrario, tráfico. y quien diga lo contrario está mintiendo. ¿Verdad? Y yo soy, en ese sentido, siempre muy de frente y digo, y no solamente acá, digo desde mi curul, lo dije siempre desde la profesión ejerciendo como abogado. Y he denunciado a muchísimos jueces y he denunciado a muchísimos fiscales Ante el jurado, doctor, ante el jurado, y muchos hoy están en sus casas, ¿verdad? Porque siempre he sido partícipe de que la justicia tiene que llegar rápidamente para la gente. Porque cuando yo asumo una responsabilidad para ser juez, yo sé que tengo que trabajar. Si no tengo las herramientas para cumplir con mi función, yo tengo que exigir que me pongan las herramientas. Porque si yo no exijo a que me pongan los implementos que necesito y por eso no puedo cumplir mi función, entonces debo renunciar a eso. Debo renunciar entonces, porque no voy a cumplir con lo que me he comprometido. claro, por los Y eso es lo plazos. que no hacemos hoy. Entonces, en este país, alguna vez tenemos que empezar a ser serios nuevamente. Y empecemos desde acá. Y hoy vamos a tener las herramientas nosotros por ley. Yo estuve trabajando, siempre nos quejamos, lo que decías, no existe garantía de parte de los jueces. Pero, No existe. Pero Ahí me hago por defenderle un poco a nuestros jueces también. ¿Qué pasa hoy también? Que ellos no tienen la garantía de que también no vayan a sus casas porque justamente fueron tapa de diarios y el jurado de oficio lo enjuicia y lo manda a la calle. Cumpliendo su deber, pero porque fueron tapa de diario nomás. Porque ahí es donde yo le quiero dar las herramientas también al juzgado. Por eso trabajamos en la ley de las tobilleras, de estos dispositivos electrónicos que van a permitir principalmente a nosotros los que somos pasilleros. ¿Qué nos dicen los jueces generalmente? Nos dice el peligro de fuga y de obstrucción es lo que está latente. Es como una medida de cubrirse la espalda también, para no poder darnos una medida menos gravosa que la prisión preventiva, ¿verdad? Totalmente. Mi querido doctor, Sí. debemos ir a la pausa, pero ya volvemos luego de la pausa. Nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del diputado Derlis Rodríguez. Estimado diputado, disculpa que te tuve que interrumpir, pero me están diciendo producción que debíamos ir a la pausa, pero continuemos. El tema de las tobilleras electrónicas, yo fui uno de los primeros en proponerlo como profesional, había traído una empresa en aquel entonces brasilera y qué sé yo, era antes del COVID, me recuerdo, y seguimos en el mismo chiste, vamos a implementar que con el coso, el feminicidio es latente. Es un problema real. Yo siempre hago hincapié en la violencia contra la mujer. En este país existe un problema, pero evidentemente no hay voluntad. O sea, disculpen que lo diga así, pues pasaron tantos años que a la única conjetura que puedo llegar es que no hay voluntad. Coincido contigo. Yo soy parlamentario hace 10 meses. Cuando llegué, me pareció bastante importante empezar a trabajar por lo que en ese momento era justamente la violencia contra la mujer, lo del feminicidio, y mucho más allá de eso, darle un marco más amplio en el sentido de que nos sirva como herramienta tanto al sistema judicial, a nosotros los abogados,
y por sobre todas las cosas para la ciudadanía. Entonces darle, como te decía, hoy los jueces te dicen el peligro de obstrucción y de fuga. ¿Cómo nos queda latente eso? Aplicándole los dispositivos electrónicos. Así tan simple como suena, así. que hace años se aplica en otro país. Bueno, claro. Entonces, empecé a mirar la ley que se trabajó mucho. Es más, entró en vigencia, o sea, que hace 6 años que se aprobó, pero nunca entró en vigencia porque no se reglamentó. ¿Por qué no se reglamentaba? Porque justamente el organismo encargado no se definía. Entonces, y tenía una inaplicabilidad porque se contradecía la ley. Trabajamos en la modificación, modificamos varios puntos y por sobre todas las cosas le pusimos al encargado de poder ejecutarlo. Hablo en estos términos más sencillos para que la ciudadanía pueda entenderla. Y por sobre todo, la aplicabilidad y quién va a pagar. Esa era la discusión. Entonces modificamos todo y te cuento que el miércoles pasado tuve la satisfacción de estar por la Cámara de Senadores y fue aprobada también. Nosotros en diputados lo hemos aprobado en octubre del año pasado ya. Y el miércoles pasado en Cámara de Senadores también ya fue aprobada. Ahora queda para que el Ejecutivo pueda hacer posible y pueda después promulgar y una vez promulgada justamente que también rápidamente podamos tener el decreto reglamentario y aplicarla. Y ahí es donde hablamos, doctor, y el ministro Riera estoy escuchando que está explicando y está diciendo muchas veces, vamos a implementar primero 100. Vamos a implementar 200, decía. Yo creo que todavía él no entendió de que esta ley no va a ser aplicada de esa manera, ni tampoco ellos van a limitar quiénes van a usar ni en qué cantidad. Pero ya es algo probado en todo el mundo, funciona. ¿Qué vamos a probar nosotros? Vamos a redescubrir la pólvora, por favor. Los juzgados son los que van a hacer. Claro. Pero ¿por qué insistimos nosotros esto? Porque nos preocupamos tanto de la superpoblación penitenciaria que tenemos hoy, donde 19.000 personas están privadas de su libertad y solamente 5.000 están condenadas. 14.000 hoy están privadas de su libertad nada más. Entonces, a esa gente hoy nosotros vamos a beneficiar. Y la gente decía, pero ¿por qué el Estado tiene que pagar? Y yo le decía, y era la discusión con el Ejecutivo mismo también, y era la discusión con los colegas, y yo le decía, ¿ustedes sabían cuánto nos cuesta mantener hoy a una persona privada de su libertad en la penitenciaría? Le decía, por mes. Y no, me decían, bueno, nos cuesta 2 millones de guaraníes mensuales. Y le decía, ¿cuánto nos va a costar mantener un dispositivo electrónico vigente para que una persona pueda usar? $61 mensuales. Al cambio de esta semana, 350.000 guaraníes. Redondeando. Entonces le decía, ¿cuánto ahorra el Estado? Pero no miremos el ahorro, miremos nuestra Constitución, porque yo ahí la redactación del preso a la sociedad. De ahí yo vengo siempre. Le metiste preso sin sentencia, sin nada, ¿cómo lo redactás? Volvemos a lo mismo, no tuvo sentencia, pues ya estuvo preso. La dignidad, volver a darle la oportunidad y por sobre todo que tengamos la posibilidad de trabajar hoy con las personas condenadas realmente dentro de las penitenciarias, que hoy no podemos hacer. ¿Por qué? Porque la superpoblación es impresionante. Totalmente. Y en estos días vimos justamente un problema y otra vez en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. ¿Por qué sucede eso? Justamente por la superpoblación. Que con esto, aplicando lo de los dispositivos electrónicos, las tobilleras, vamos a lograr rápidamente, según estimo yo, en 8 a 10 meses, poder aplicarla a 10.000 personas. Imagínate tener 10.000 personas menos en el sistema penitenciario, lo que representaría en ahorro de costo para el Estado, primero. Sí. Segundo, en el control que podamos tener
sobre la criminalidad y sobre la inseguridad. ¿En qué sentido? Porque mirando las estadísticas, que a mí me encantan, nos damos cuenta de que el 68% de quienes cometen nuevamente los hechos punibles son ¿quiénes? Los reincidentes. Entonces es un círculo vicioso en donde se da la vuelta por la misma gente. Y cuando vos tenés el control, esa percepción que tengan sobre ellos con su dispositivo va a imposibilitar que sigan cometiendo los hechos punibles. No te digo en un 100%, pero por lo menos en un 80%, porque nuestra ley hoy establece de que si ellos incumplen con las medidas, se les revoca rápidamente y se les priva ya de la libertad que pueda volver a acceder a ese beneficio. Hay que aclarar que, porque también conozco el tema, hay que aclarar que la gente, por encuestas y por estudios realizados, la gente cuida muchísimo su libertad condicional, muchísimo. Claro. Y volviendo a lo impopular, porque a mí me costó bastante, muchas veces ya ser impopular. Me dice la gente, ¿por qué vamos a tener que pagarle nosotros su tobillera a la gente como Estado? Porque ya le pagás su estadía en la prisión. Primero eso. Segundo, yo le digo siempre a la ciudadanía, el pobre nada más, el que está ahí adentro sufriendo siempre. Y la gente va a firmar una declaración jurada donde él admite que tiene insolvencia. Y el insolvente es quien va a ser hoy beneficiado que el Estado le pueda pagar. Porque hoy al insolvente luego también el Estado le está pagando un abogado con la Defensoría Pública. También, totalmente. Es más, dejó de ser incluso como en el nombre anterior que tenía, que era para reos pobres nomás. Hoy cualquiera puede acceder a los servicios de la defensa pública si así él lo solicita. Imagínate. Entonces es lo mismo donde yo voy a decir entonces, pero ¿por qué yo le tengo que poner un abogado del Estado a alguien que puede pagar? Pero sin embargo, hoy así lo establece nuestra ley, ¿verdad? Entonces también ocurre con esto, y yo le decía, no podemos privarle nosotros a la gente a que o le tenemos ahí adentro gastando por él, o le tenemos afuera gastando por él, mucho menos. Al final, el Estado va a seguir gastando. Y yo preferiría pagar 1.500.000 menos y tenerla afuera, antes que someterle adentro que se quede, pagarle la comida ahí. Y no solamente eso, exponerle a que cada día su vida esté en riesgo, primero. Segundo, exponerle a que y empujarle a que tenga una vida delincuencial ahí adentro para seguir subsistiendo. Y mucho más peligroso es si es adicto, porque para acceder a su pequeña dosis, muchos incluso se prostituyen adentro. Hombres. Imagínate hasta dónde llega, hasta dónde se denigra, hasta dónde se baja. Y esto está sucediendo en nuestras cárceles, en nuestras narices. Y hasta que no nos llega a nosotros, muchas veces decimos y criticamos y tan fácil y a la ligera decimos que le pase porque merece, pero quizás de 10, quizás 9 merezcan, pero ¿qué sucedería si uno no merece? Hace toda la diferencia. Si uno no merece, vale la pena intentar cambiar esto. Y desde esa teoría y desde esa perspectiva que yo estoy trabajando hoy desde el legislativo, y yo digo, si como diputado vengo y el proyecto de ley que presento puede salvar una vida, y si salvó una vida, ya valió la pena que sea diputado. Por eso, yo por ejemplo soy tartamudo. Quizá hoy haya superado un 80-90%. La ciudadanía, el tartamudo va a percibir que soy tartamudo, pero la persona que no, quizá no tanto. Yo me bajo de acá o estoy fuera de cámara y sí, soy muy tartamudo. Y yo vengo de una familia muy humilde en donde no tuve la oportunidad de tener el acompañamiento de un psicólogo, por ejemplo, en mi
trance de adolescente y de joven, y sufrí bastante hasta los 24 años más o menos del bullying, en donde, como siempre cuento, y esto es fuera de un contexto, pero No, por favor. para conversar nada más Sí. del alcance de lo que pueda tener una ley nomás, dando números. Y hoy sufrí tanto bullying que, por ejemplo, en los primeros días de colegio no me iba porque tenía que presentarte y decir, yo soy fulano de tal, vengo de tal colegio, y yo no podía siquiera decir mi nombre, ¿verdad? Entonces, los primeros 15 días yo no me iba al colegio para no presentarme. A la universidad la misma cosa, estudié primero contabilidad, me encantaba derecho, mi papá soñaba que sea abogado, pero yo no podía por la limitación que tenía por la discapacidad esta, de la cual estamos hablando. Entonces, primero tuve que estudiar contabilidad, después hice derecho. Se estima hoy que las personas que sufrimos de disfluencia, de disfemia o de tartamudez, que somos prácticamente el 2% de la población en Paraguay, o sea que 150.000 a 200.000 personas más o menos, de los cuales hoy creemos que niños y adolescentes entre 5 a 12 años son 40.000 más o menos. Y en esa etapa de 5 a 12 años, según los últimos estudios, si se trata con fonoaudiólogos y con especialistas, pueden superar en un 80 a 90%. Lo que yo logré a los 24 años, increíblemente, porque una persona me habló bien y pude cambiar. Entonces, hoy podemos lograr nosotros. Totalmente. Entonces, presenté un proyecto de ley donde le involucramos al Ministerio de Educación, en donde las maestras van a identificar quiénes son los alumnitos que están sufriendo de esa discapacidad, van a informar al hospital regional, el hospital regional va a empezar a hacer el análisis y el estudio pertinente para cada chico, para que en el menor tiempo posible pueda superar de esta discapacidad. Excelente. Imagínate, iniciativa. podemos llegar a 50.000. Y yo, como persona que pasó esto, te puedo decir que le cambiaríamos la vida, no solamente a un niño, a una familia. No, hay que acompañar, mi querido Entonces, diputado. ese es el alcance que hoy buscamos en cada ley que estamos presentando. Le felicito por su perspectiva, mi querido diputado. Debemos ir a la pausa, pero ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del diputado Derlis Rodríguez. Estimado diputado, lastimosamente debíamos ir a la pausa, pero quiero darte mi opinión al respecto de esta ley que estás haciendo para estos chicos que tienen problemas. Primero decirte que superaste perfectamente el problema. Yo no me he dado cuenta, sinceramente, en una elocuencia de primera y una oratoria cuasi perfecta, por así decirlo. No necesito halagarte, pero te lo digo realmente. Que alguien se preocupe de estos pequeños detalles para nuestros niños que sufrieron, como el caso del diputado, sufren los niños nuevos con esto, porque los niños son crueles, son unos ángeles, pues son crueles a la vez entre ellos. Entonces es importantísimo que alguien se ocupe de este tipo de cosas para la formación y una crianza sana de nuestros niños. Yo digo que siempre lo importante es lo que uno mismo piensa de uno mismo, pero para eso uno tiene que tener una autoestima alta, que en una formación a veces si te hacen bullying desde tan temprana edad, realmente sería difícil. Por lo tanto, mi querido diputado, mira, celebro que te estés ocupando de eso. Y por favor, sentite libre de venir cuando quieras para empujar las cosas buenas desde este humilde programa. Quería compartir, como decía, una experiencia con números que yo manejo bien y yo sé que puede cambiar vidas. Y en este sentido también hablar del tema de las tobilleras, mucho más allá
del feminicidio, que son, en las últimas estadísticas, creo que el año pasado fueron 43, creo, en un año. Mucho más allá de eso, yo te puedo asegurar que hoy en nuestras penitenciarías, gente que está viviendo prácticamente en la miseria en nuestra penitenciaría, son más de 3.000 personas. Gente que muchas veces no tiene acceso ni siquiera a ese pan diario. Gente que hoy ya vive de drogas y muchos de ellos terminan sus últimos días en prisión por la desesperanza. Entonces, con esta salida que planteamos nosotros de los dispositivos, va dirigido más al pobre. Y el guaraní es tan expresivo. Por favor, adelante. Que yo siempre le digo a la gente, y moria juven te oí lo mitad en la cárcel, la peche y TPB. Tente moria juetreíte. Entonces a esa gente hay que darle la oportunidad y ahí es donde el Estado va a tener que pagar. Y tenemos que tomar esto rápidamente desde el ámbito de la violencia familiar, desde el control de la criminalidad, desde ahorrar con el Estado. ¿En qué sentido? No solamente con la penitenciaría, sino que hoy se imposibilita a la Policía Nacional tener el control. Por ejemplo, en los últimos números nosotros pedimos los informes a la Corte y a la Policía Nacional de cuánta gente hoy está, por ejemplo, con arresto domiciliario. Y por darte un ejemplo así rápido, para no decir uno muy grande, una comisaría del área central, por ejemplo, solo una comisaría, tiene 600, el control de 600 personas, por ejemplo, con arresto domiciliario. Una comisaría de central. Imagínate que tiene un presupuesto de 1.500.000 guaraníes para su patrullera por mes. O sea que tiene 50.000 guaraníes por día. Imposible. Imposible, cumplimiento imposible. ¿Y cuántos funcionarios tiene? O sea que no se puede cumplir. Hoy con este dispositivo electrónico va a las 600 personas, vos le puedes controlar por una computadora, fácilmente. Cuando uno de ellos salga... No solamente controlar, sino que es exacto. Cuando salga del rango establecido, suena una alarma y ahí actúa la policía. Solo en ese momento. No se puede estar pendiente y no se puede estar controlando. Entonces, el ahorro que puede representar significativamente, aparte de esa percepción de control. Por eso te hablo de la importancia de que en las leyes podamos ponerle el mayor empeño posible. Y a mí me duele muchísimo y discúlpame que vaya muchas veces a los ejemplos así, pero tengo que hacerlo para que se pueda entender de la responsabilidad del legislador también. Nosotros somos un programa didáctico, mi querido doctor. Sí. Siempre digo eso, somos muy didácticos, por lo tanto, adelante. Del legislador, en estos días, en la última sesión, rechazamos, por ejemplo, aceptamos el veto del Ejecutivo de un proyecto donde le beneficiaría a más de 600 familias para que tengan acceso a vivienda y a que se expropie de un tercero para que puedan tener el título ellos también de su propiedad. La casa, el techo, la vivienda en sí. Y viene el veto, ¿por qué? Porque a alguien se olvidó adjuntar la copia de título de la propiedad. Y se tuvo que aceptar el veto y se va al archivo y se tiene que volver a presentar. Luego de... Y se le tiene prácticamente llegó a toda esa instancia creo que en 5 años. Imagínate. Y la gente está hace 23 años ahí. Y me generó tanta impotencia, porque yo sé lo que significa soñar con una casa digna, con una casa material, como lo decimos en el interior del país. Y entonces le reclamaba a los colegas mayor responsabilidad. Y por eso es que estamos trabajando con mucha responsabilidad en todos los proyectos que trabajamos. Y me encanta tu programa y permitime felicitarte de la manera en que la estamos enfocando y encarando,
porque esto va a hacer posible que muchos colegas que nos están viendo hoy, por ejemplo, y mucha gente pueda conocer de nuestro trabajo parlamentario legislativo y que desde mañana vamos a trabajar juntos en presentar mayores posibilidades, porque la gente que vive diariamente, la gente que está pasando penuria siempre, es la que tiene ideas para poder cambiar nuestra ley y que sean aplicables a la realidad nuestra como sociedad hoy. Mi querido doctor, como es nuestro último bloque, durante la pausa me escribió un colega nuestro y me pidió por favor que aclares qué pasó con el informe que pediste a la Corte. A la Corte Suprema de Justicia justamente hemos solicitado que nos pueda decir cuántas solicitudes tienen ellos de resoluciones, cuántas acciones planteadas tienen durante los últimos años y cuántas resolvieron hasta hoy. Porque hablábamos hace rato de los plazos, cuánto tienen los jueces. Los jueces tienen 3 días para resolver. Los tribunales, por ejemplo, tienen 5 a 10 días. La Corte tiene, creo que hace rato me equivoqué, dije 60, pero en realidad tiene 30. 60. Sí, 30 para la tiene. admisión estábamos diciendo. Estamos hablando para la admisión y para su resolución 30. Para las resoluciones. Entonces yo decía, en el caso, por ejemplo, que también hablábamos de la casación y todo. Entonces decía yo, los plazos, ¿verdad?, que tenemos. Y ellos tienen que cumplir. Y te doy un ejemplo básico porque la gente no está viendo. Porque esto dije por los medios también en estos días. Le decía, puedo tener una deuda en un banco, en una cooperativa, en una financiera, y tu deuda, la cuota vence el 30. Y vos tenés que pagar el 30. Sí. ¿Qué pasa, doctor, si yo pago el 10? Cobran intereses. Te cobran mora, Sí. intereses, Sí. te cobran todo lo que hay. Bueno, Sin perdón. sin perdón. Entonces, ¿por qué nuestra justicia entonces sucede lo mismo también? Es un buen ejemplo. El 1 ya es mora. Y el que incurre en mora es causal de mal desempeño de sus funciones. Y deben ser removidos los jueces y los tribunales. ¿Por quién? Por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y en este caso, la Corte Suprema de Justicia, a través de un juicio político desde la Cámara de Diputados. Dame, doctor, ahí tendríamos que hablar entonces de que si este informe que la Corte debe responder a pedido por la Cámara de Diputados, si vienen sus personas por la Cámara de Diputados la que pide, podría terminar en un posible juicio político para los ministros de la Corte. Lo que sucede, justamente ahí se mueve el avispero y me dice la gente, van a plantear el juicio político. Y como su nombre lo dice, es un juicio político. Yo puedo tener mi criterio propio. Yo puedo proponer y puedo decir, mira, estos ministros de la Corte hoy no están trabajando como tiene que ser. Querido colega, yo les solicito que podamos acompañar, mandémosle a su casa a todos y traigamos gente que quiera trabajar entonces. Pero eso sería mi criterio. Claro. Pero acá hablamos de un juicio político. O sea, que tendría que ser mucho más amplio el debate. Nosotros nos debemos a una bancada, nos debemos a un partido y la Cámara está representada por varios sectores, por varios partidos, por varios movimientos internos partidarios también, ¿verdad? Entonces, sería irresponsable de mi parte en decirte sí podemos presentar un juicio político. Pero sí, hoy te puedo decir responsablemente que es una causal para que se pueda presentar el juicio político, ya sea por cualquiera de las partes. Porque eso es lo que tenemos que entender, mi apreciado doctor, que somos responsables nosotros. ¿Qué va a pasar, doctor? Y te consulto. Te contrata una persona para que ejerza su defensa. Ahí tenemos otro punto de vista, mi querido doctor. Sí, te contrata para que haga su defensa. Por tu irresponsabilidad, por tu inoperancia, por tu ineficacia, ese cliente pierde un juicio. Tiene todo el derecho de pedir la restitución. Exactamente. Sí, es entonces, así. Nosotros estamos expuestos a eso, totalmente. Entonces,
Los jueces y los fiscales se comprometen al asumir el cargo. Se comprometen a trabajar en base a las leyes que están preestablecidas. Y nuestras leyes están preparadas y establecidas con plazos. Y si ellos incumplen ellos mismos los plazos, entonces les dice la otra vez la ley que es causal de mal desempeño. O sea que no estamos hablando, no estamos descubriendo nosotros algo nuevo. Está establecido, está escrito esto que nosotros estamos hablando. Claro. Solo quien aplica. Ahí es donde hablamos que naturalizamos tanto lo que está mal, que creemos que está bien. Claro, ya normal. Sí, pero no tiene que ser de esa manera. Entonces, Querido doctor, pero ahí la Corte tiene una posición también de Sí. los resortes procesales, que yo Sí. creo que todo lo que esté dentro de la Constitución o las leyes se puede usar, por supuesto, al libre albedrío del profesional, pero volvemos a la parte de casar matrículas. En conclusión, para dar un Sí. cierre, porque esa es la posición de ellos. no. Es muy fácil para ellos creer que nosotros somos los causantes de la mora judicial. Y ellos quieren establecernos y quieren delimitarnos a ver qué herramientas procesales nosotros tenemos que utilizar para tal o cual cuestión que es totalmente inconstitucional. Es más, yo estoy planteando la modificación del Código de Organización en ese sentido y sacarle la potestad a la Corte, por ejemplo, de que tengan el control sobre las matrículas. No tienen por qué tener el control de nosotros los profesionales ellos hoy. Yo que manejo también creo propio, o sea, es inconstitucional Sí, totalmente. Nosotros tenemos que empezar entre nosotros los colegas a tomar esto y nosotros formar desde un colegio, desde un colegiado, en donde exista un tribunal también entre nosotros, en donde podamos realizar nuestras denuncias pertinentes y se pueda analizar de la manera correcta y que ahí se tenga que decidir, pero no estar expuesto ante la Corte justamente por lo que decíamos. Y yo siempre digo esto, por eso planteamos la equiparación de la defensa pública con la Fiscalía General con una ley. Mi querido doctor, debemos terminar el programa, pero te extiendo ya mismo acá al aire Sí. otra invitación, pues no pudimos hablar de esa ley de la Defensoría. Sí. Por lo tanto, mi querido doctor, ya te extiendo para otro programa. ¿Eh? Mira, hay tanto por hablar que yo te agradezco por este espacio, por este tiempo. Agradezco y celebro de que los pasilleros tengamos esta oportunidad de tener un espacio donde, porque hoy no hablo solamente como mi rol de parlamentario, sino que hoy hablo como abogado pasillero. Y decirte tener estos espacios en donde podamos expresarnos, explayarnos y por sobre todas las cosas gritar nuestras verdades es muy importante. Y ponerme a disposición de ustedes, de los colegas y de la ciudadanía en general, de que podamos llevar adelante juntos proyectos de leyes para que sigamos creciendo como sociedad. Yo sigo creyendo en un Paraguay diferente y creo que a través de la legislación nueva podemos lograr cambios interesantes, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido doctor. Estimate la audiencia, todos debemos creer en un Paraguay diferente, sí se puede. Nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.